A continuación, disfunciones sexuales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales. Buenos días, distinguidos amigos, televidentes de Telesucesos Canal 29. Estamos aquí otro día más con ustedes en su amable compañía para hablar de las disfunciones sexuales. Como había sido prometido la vez pasada, en el viernes pasado, hoy íbamos a hablar acerca de las técnicas quirúrgicas que se usan para la disfunción eréctil, para determinados casos de disfunción eréctil. Desgraciadamente no va a ser posible presentar los videos ni las diapositivas porque la tecnología no está compatible. Será en la próxima semana que traeremos en otro tipo compatible para poder mirar. Sin embargo, vamos a comentar acerca de esto, ¿no es cierto? Habíamos dicho en primer lugar que se necesita un diagnóstico adecuado y correcto para llegar a estas intervenciones quirúrgicas. El diagnóstico es primero para ver cómo están las arterias, o sea, cómo está el flujo de sangre que entra adentro de los cuerpos cavernosos y los erecta, y a presión hace que el pene se erecte. Para que esto suceda se necesita que los tubos que conducen esta sangre, que se llaman arterias, estén en buenas condiciones, que se puedan abrir y que se puedan cerrar. Desgraciadamente, cuando tenemos que hacer estos exámenes para ver cómo están estos vasos, nosotros ya sabemos con anticipación qué es lo que puede estar sucediendo al interior de estos vasos. Quiere decir que en primer lugar han perdido la flacidez, la elasticidad, se han vuelto duros, se han vuelto rígidos. Y eso es una cosa importante porque no se abren para que se llene de sangre el cuerpo cavernoso y tampoco a su debido momento se cierran. Esto se llama fibrosis o arterioesclerosis, pero ahí no para el problema se hace un poco más grave cuando en el trayecto de estos vasos, en el interior de estos vasos, se presenta estrechamientos, ¿no es cierto? Se vuelven en sitios en los que es difícil que la sangre circule porque está muy cerrado, cerramientos, ¿no es cierto? Estas obliteraciones parciales, así se llaman, obliteraciones parciales impiden el ingreso de la sangre en la cantidad y en la calidad, con la fuerza que debe ingresar. Por esta razón no se consigue la erección. Y en otros casos, inclusive, está totalmente obliterado, totalmente cerrado el paso. Cuando está moderadamente cerrado, no está totalmente obliterado, cuando está dura la pared, es posible todavía realizar un tratamiento clínico. Quiere decir que el tratamiento clínico nosotros podemos realizar para tratar de que la elasticidad que se ha perdido se vuelva a reinstalar, se vuelva a coger, se vuelva a funcionar, ¿no es cierto? Y el vaso se vuelva elástico. Para esto hay muchos métodos con los cuales conseguimos una vasodilatación extrema, una vasodilatación fuerte y a veces duradera. Y esto se debe repetir por varias ocasiones, a lo mejor por lo menos 2 o 3 por semana, y esto por algún tiempo. De esta manera nosotros conseguimos que las arterias dañadas
aprendan a funcionar, se hagan más suaves, más elásticas, ¿no es cierto? Pero por lo tanto, para esto se necesita saber en qué estadio o qué estado de la evolución de la enfermedad se encuentra. En el primer estado prácticamente no hay un cambio mayor. En el grado número 2, ¿no es cierto?, de la disfunción eréctil, de la aterosclerosis, quiere decir que las arterias están moderadamente dañadas. Quiere decir que están duras, que están rígidas, pero que no están obliteradas o por lo menos si lo hacen parcialmente, es parcialmente moderada. En el grado 3 el problema se acentúa y la sangre prácticamente no pasa porque está casi obliterada. Y en el grado 4 definitivamente hay obliteración, y no solo en un solo vaso, en varios vasos. Para que los cuerpos cavernosos se erecten, hay 3 vasos importantes que interfieren. En cada cuerpo cavernoso intervienen. Tenemos las cavernosas y las bulbouretrales, que son 2 arterias que intervienen directamente en la erección. Las cavernosas quiere decir que entran dentro del cuerpo cavernoso y ahí van a terminar por múltiples pequeñísimas ramitas. De igual manera, las bulbouretrales son arterias que ayudan a la erección. Las dorsales más bien son arterias que van a dar una alimentación, por decirlo así, a los tegumentos del pene. La piel, el tejido celular subcutáneo, las aponeurosis van a ser irrigadas por estas arterias. En el grado 1 y 2 es posible un tratamiento clínico, pero ya en el grado 3 y 4 definitivamente hay que pensar en otros tratamientos, tratamiento quirúrgico definitivamente. Esto cuando estamos hablando de las arterias. Luego vamos a hablar acerca de la estructura misma del cuerpo cavernoso. Asimismo, la estructura del cuerpo cavernoso pasa por diferentes grados de daño, digamos así. En el grado 1 el daño es mínimo. Digamos, el cuerpo cavernoso todavía no es fuerte, no es rígido, no es duro, es suave, se distiende fácilmente. El músculo cavernoso se alarga y se contrae con facilidad. En el grado 2 esto es mucho más difícil. Hay un daño celular del músculo y de las celdillas cavernosas. En el grado 3 definitivamente el daño es grave y no sacamos aquí nada con hacer injertos arteriales, con repermeabilizar. Repermeabilizar quiere decir volver a hacer permeable el cuerpo cavernoso, porque no se va a poder, porque está dañado en la estructura celular, en la estructura de las fibrillas, en la estructura de los músculos. Y si está en el grado 3 y grado 4, ya no podemos hacer nada de estas operaciones para mejorar la circulación. No, entonces ahí tenemos que pensar ya en los otros procedimientos que son las prótesis penianas, ¿no es cierto? Bien, cuando hay grado 3 y grado 4 de obliteración de las arterias, nosotros podemos hacer injertos, ¿no es cierto? Podemos poner puentes de arterias, ¿no es cierto? Desde el sitio que está sano hasta el sitio que está enfermo, que no está recibiendo la suficiente cantidad de sangre para que se erecte. Estos se llaman bypasses o puentes. Como ustedes comprenden fácilmente, un puente permite el paso de un lado a otro a través del sitio que está obliterado. Estos puentes ya habíamos comentado, y qué pena no haberles podido mostrar hoy día, pues será en la próxima ocasión. Lo que nosotros hacemos, llevamos la sangre de un sitio sano al sitio enfermo, atravesando por encima, digamos así, lo que hace un puente, por encima del daño, donde está obliterado, donde está cerrado, ¿no es cierto? Y normalmente hacemos en el mismo pene desde la parte proximal hacia la parte distal, quiere decir desde lo que está cerca del cuerpo hasta lo que está lejano del cuerpo. Es proximal a distal. Y si esto no sucede en el mismo pene, nosotros llevamos la sangre de algunas arterias importantes que están localizadas dentro de la pelvis y también dentro de la zona inguinal. Esas arterias se llaman pudendas. Estas arterias les buscamos y les encontramos con facilidad. Hay otras arterias a nivel de la pared del abdomen que son muy útiles cuando están bien conservadas, bien dilatadas y que nos llevan fácilmente la sangre que nosotros necesitamos al sector donde el paciente necesita.
Esto hablando de las arterias y hablemos un poquito de las venas, ¿no es cierto? Las venas, en cambio, reciben la sangre que está dentro del cuerpo cavernoso, de los cuerpos cavernosos, y las drenan, las llevan, le vacían al cuerpo cavernoso. Este vaciamiento es necesario, porque si no el pene podría permanecer erecto por mucho tiempo, y esto podría traer graves consecuencias, daños importantes en el cuerpo cavernoso mismo y en la estructura total del pene, inclusive podría llegar a la necrosis. ¿Qué es la necrosis? La necrosis es un daño irreversible de los tejidos. Quiere decir que los tejidos se mueren. Y una vez que están ya sin vida, pues no queda otra cosa más que la amputación. Por esta razón es necesario que la sangre que ha llegado sea drenada, pero sea drenada en un momento oportuno, no antes de que haya cumplido su función. Cuando esto sucede, cuando la sangre se escapa antes de la hora, antes del momento oportuno, nosotros llamamos fuga venosa. Y las fugas venosas son cosas muy graves, cosas muy serias. También, si no se hace un procedimiento quirúrgico adecuado, no hay una curación de ninguna manera. Y estas cirugías se puede hacer a varios niveles. A un nivel superficial, muy sencilla, solamente ir a ligar las venas superficiales que están dilatadas, que están robando la sangre, que están llevando la sangre antes de hora. Pero cuando el problema se hace a nivel de los grandes troncos venosos, a nivel de la conjugación de varios troncos venosos que se llaman anastomosis, ¿no es cierto? A nivel de los plexos, así llamamos plexos venosos, donde varias venas confluyen y se hacen mucho más gruesas. Entonces allá tenemos que ir nosotros a trabajar, a ligar estas venas que se están llevando, que están robando la sangre. Esta cirugía es apasionante, pero es un poquito compleja, indudablemente. La realizamos nosotros en 3 tiempos quirúrgicos. El primero es para ligar las venas superficiales y indudablemente cortar y sacar al exterior pedazos de venas que no son útiles. El segundo paso es para ir a las venas profundas, y estas venas importantes están por detrás de la próstata, detrás de la vejiga, en los plexos que se llaman plexo prostático, plexo de Santorini, están profundamente localizados, y nosotros con instrumentos especiales llegamos hasta allá y hacemos la ligadura de estas venas. No cortamos estas venas, es bastante peligroso, y por esta razón nosotros solo ligamos y hacemos ligaduras con materiales que no son reabsorbibles. Quiere decir que quedan para siempre en el lugar, obliterando, cerrando estos vasos que estaban haciendo el problema, que estaban trayendo el problema de fuga venosa. Pero pasemos ahora a ver lo que pasa ya con la estructura del cuerpo cavernoso mismo. Cuando el cuerpo cavernoso, cuando las células, los músculos, los tendones, las celdillas cavernosas están dañadas, y ya no hay compostura, como habíamos dicho, es el grado 4 de daño, ¿no es cierto? El grado 3 y el grado 4. Entonces ahí tenemos que buscar otro tratamiento, porque ni la fuga venosa, ir a ligar las fugas venosas, ni tampoco ir a repermeabilizar, o sea, traer de nuevo sangre a estos sitios, tiene valor. ¿Por qué razón? Porque no vamos a hacer nada a ese nivel, porque está dañado el sustrato en el cual debe actuar la sangre, está dañado, y en este momento no nos queda otra cosa más que poner los implantes, o sea, las prótesis, ¿no es cierto? Yo no llegué todavía, a mi época no fue esa, de ver los implantes rígidos. Ya les había contado que esto no era una novedad, que hace 4.000 años en la China ya se hacía esto. Se sacaba un pedazo de costilla y se ponía dentro del pene para que permanezca en posición erecta y se pueda mantener una relación sexual adecuada. Hoy, hace algún tiempo ya atrás, ya se hicieron implantes rígidos. Estos indudablemente totalmente incómodos, diríamos así, para el paciente.
muy pronto perdieron su valor, su importancia, y fueron reemplazados por los implantes que se llaman flexibles. Justamente un profesor francés muy interesante, estudioso de esta materia, hizo unas prótesis solo flexibles, el doctor Soubrini, así se llama el doctor francés. Esas prótesis fueron maravillosamente bien realizadas con materiales adecuados, idóneos. Yo tuve la oportunidad de usar 2 o 3 casos nada más, porque eran solo flexibles y no eran maleables. Posteriormente se trabajaron sobre las prótesis que eran flexibles y que también eran maleables. ¿Qué quiere decir esto? Flexibles quiere decir que cuando usted le coge con sus dedos, usted le podía flexionar a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, donde usted quiera, pero regresaba a la posición primaria. Se flexionaba y regresaba a la posición primaria. Si estaba hacia adelante y usted le hacía a la izquierda, regresaba hacia adelante. Si usted le hacía a la derecha, de la derecha regresaba hacia adelante. Entonces, quiere decir que se regresaba hacia el centro. Esto era flexible. Pero maleable quiere decir que, además de ser flexible, se puede quedar y debe quedarse en la posición que usted le ponga. Quiere decir, si usted le flexiona hacia la izquierda, debe quedarse en la posición que usted le ha dejado hacia la izquierda. Mediana izquierda, 3/4 izquierda, total izquierda, en fin, eso quiere decir flexible y maleable. Estas prótesis son y hasta ahora están en uso, la usamos con mucha frecuencia, y en los países en desarrollo, en vías de desarrollo, Brasil, Perú, Sudamérica y sobre todo en el África, se usan con mucho más frecuencia, con mucha frecuencia. Yo les había contado que yo tengo por encima de los 300 casos con estas prótesis, y pacientes que tienen por más de 25 años funcionando. Algún rato de estos vamos a conseguir que alguna de estas personas que todavía viven y que están felices de esto nos den su veredicto, ¿no? Nos den su información. Estas prótesis todavía funcionan y son las que más se usan en el mundo. Luego, después de esto, se inventaron las prótesis hidráulicas, ¿no es cierto? O sea, que son que tienen un líquido en el interior y que este líquido produce la erección. Estas prótesis al comienzo tenían un reservorio, y este reservorio, por medio de unos tubos, se comunicaba con la prótesis, que es un aparato cilíndrico que estaba localizado en cada uno de los cuerpos cavernosos, que había que localizarle, que había que ponerle adecuadamente en cada uno de los cuerpos cavernosos. Y desde el reservorio de líquido, este líquido podía ser maniobrado con con unos instrumentos, con unos switches, por decirlo así, para que sea más fácilmente comprensible, y el líquido de este reservorio pasaba hacia la prótesis de derecha a izquierda, dándole la erección que usted quería, ¿no es cierto? Una vez que el individuo había gozado, había tenido su acto sexual satisfactorio, podía indudablemente maniobrar estos switches y hacer que el líquido pase desde la prótesis hacia el reservorio. Pero indudablemente, con todas estas prótesis, inclusive las flexibles y maleables, siempre la prótesis está en el interior del cuerpo cavernoso. Por lo tanto, el cuerpo cavernoso y el pene no adquieren una flacidez total, se quedan semirrígidos, menos que semirrígidos, diríamos semiflexionados, muy poquito, ¿no es cierto? Sobre todo con las prótesis inflables, con estas que acabamos de decir, de las prótesis inflables, quedan siempre semi-inflados, digamos, ¿no es cierto? Con las prótesis flexibles y maleables quedan semirrígidos. Es decir, siempre habrá esto, porque nosotros hemos colocado en el interior de los cuerpos cavernosos un cuerpo extraño que nosotros esperamos que sea bien tolerado, y que, gracias a Dios, en mi caso han sido maravillosamente tolerados. No he tenido ninguna intolerancia con respecto a los materiales de estas prótesis.
Actualmente existen unas prótesis autoinflables. Creo que algo les expliqué la vez pasada. Qué pena que ahora no pude mostrarles las diapositivas. Vuelvo a apesadumbrarme de este problema. Bueno, espero que en la próxima vez podamos. En estas prótesis autoinflables ya no hay un mecanismo como switch para pasar el líquido de un lado al otro. Simplemente a la prótesis, que es un cilindro largo, grande, que va desde la parte anterior, desde la cabeza, que se llama glande del pene, hasta la parte posterior. La parte posterior está cerca del ano. Ahí termina cerca del ano, al lado izquierdo y al lado derecho, termina la raíz del pene, ¿no es cierto?, de los cuerpos cavernosos. Allí nosotros nos estamos sentando, los hombres, sobre una parte de nuestro pene. Por esta razón es que el ciclismo, por ejemplo, y también la cabalgadura a caballo, ¿no es cierto?, presentan graves inconvenientes con la función sexual, sobre todo cuando se realiza en forma inadecuada. El motocross, el bicicross, eso trae graves daños de la estructura del cuerpo cavernoso, de los cuerpos cavernosos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos prácticamente sentados sobre la parte posterior de nuestros cuerpos cavernosos. Y entonces, por lo tanto, nosotros estamos colocando un aparato largo. En la mitad de este aparato está localizado un cilindro metálico que es incorruptible, prácticamente que no se daña, ¿no es cierto? Este cilindro que puede ser para que los líquidos funcionen de forma hidráulica o de forma electrónica, ¿no es cierto? O sea, por medio de electrónica nosotros podemos hacer que el líquido que está en la parte posterior de la prótesis pase al lado anterior y de esta manera le dé una erección rígida, ¿no es cierto? Esto es lo que vamos a conseguir. De igual manera, cuando el acto sexual ha sido satisfactorio, podemos hacer que este líquido que está en la parte anterior vaya hacia la parte posterior, retroceda y se almacene ahí hasta cuando nosotros necesitemos hacer que otra vez este líquido pase de atrás hacia adelante. Estas son las prótesis autoinflables porque no tienen ningún mecanismo importante. Hay que hacer ciertas maniobras en el glande, o sea, en la cabeza del pene, para que el líquido pase de atrás hacia adelante. Y de igual manera hay que hacer una presión adecuada, con una curvatura adecuada a nivel de la parte anterior del pene, para que este líquido vaya de delante hacia atrás, al reservorio, diríamos así. Por lo tanto, no tiene un reservorio aparte de este cilindro largo, cilindro derecho, cilindro izquierdo, cilindros largos, que en la mitad tiene, ya les dije, este aparato, también un pequeño cilindro que funciona electrónicamente o hidráulicamente. Desgraciadamente, estas prótesis, que son verdaderamente una maravilla, lo más moderno, tienen dos inconvenientes. El primero, el inconveniente es el costo. Son verdaderamente costosas. Pasan de los $7,000-8,000, un poco más tal vez. Ese es el primer inconveniente. Por esta razón yo apenas tengo colocadas 3 prótesis de este tipo, 2 en 2 pacientes extranjeros y una en un paciente ecuatoriano, porque el costo es muy alto. Pero gracias a Dios, otra vez vuelvo a decirlo, estos 3 pacientes están funcionando, los 2 pacientes están funcionando muy bien, uno de estos pacientes ya falleció. Bien, pero no fue por el problema de la prótesis en absoluto, fue por su enfermedad y por su edad, definitivamente. La enfermedad de base que él tenía, ¿no es cierto? Luego, después de esto, digamos, estas prótesis tienen un segundo inconveniente. El segundo inconveniente es que desgraciadamente se dañan. Y desgraciadamente se dañan sin saber en qué momento. Usted puede haber colocado y a los pocos días puede esto no funcionar. ¿Cómo lo sucede con su televisor, no es cierto? ¿Cómo sucede con su celular? Porque son artículos electrónicos que pueden fallar y a lo mejor nunca más fallan, ¿no es cierto? Pero que
pueden fallar y que además de eso necesitan un mantenimiento. Por esta razón, esta es la segunda causa. De igual manera, si la bombita este cilindro que está localizado en la mitad del gran cilindro, es hidráulico, también puede dañarse. Y cuando se daña, definitivamente, ¿qué hay que hacer? Retirar y volver a poner otra prótesis. Esto, como les cuento, no he hecho sino 3 prótesis de este tipo y no tengo mucha experiencia sobre retirar. Gracias a Dios no he tenido la necesidad de retirar las prótesis. Yo sé que en la literatura universal, yo asisto muy frecuente a congresos de mi especialidad y se comenta acerca de las razones por las cuales se retiran las prótesis. Una de las razones muy importantes es la infección de la prótesis. Es cosa muy grave. Los antibióticos no funcionan ahí, los drenajes no funcionan ahí, estos métodos de poner líquido con antibiótico a circular durante buen tiempo alrededor de la prótesis del cuerpo cavernoso tampoco dan ningún resultado. La única solución es extraer, sacar, retirar la prótesis y luego de retirada hacer un tratamiento adecuado con antibióticos de los cuerpos cavernosos dañados, por decirlo así. Yo no tengo experiencia, vuelvo a repetirlo en esto, gracias a Dios no me ha tocado esa mala suerte de tener que retirar. Esta es una de las causas. Otra de las causas es que la prótesis que usted colocó de especialista puede haber sido muy corta. Y si quedó corta, señores, va a quedar un grandísimo problema, porque en la parte anterior del pene se va a curvar el pene, nosotros decimos quedar como pico de Concorde. ¿Recuerdan ustedes los aviones franceses Concorde? Sí, uno de los mejores aviones del mundo, que fueron retirados ya del servicio solamente porque tenían mucho ruido, pero eran muy veloces, muy rápidos, y tenían la nariz del avión totalmente curvada hacia abajo, ¿no es cierto? Miraban a la tierra. Exactamente esto es lo que sucede cuando la prótesis es muy corta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Retirar o poner aumentos en la prótesis, lo cual significa una segunda cirugía. Tampoco he tenido la desgracia de volver a hacer una segunda cirugía para esto. La tercera causa por la cual se retira la prótesis cuando está muy larga, cuando está muy extensa. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Que está estirando, está empujando, está dañando el cuerpo cavernoso, está dañando la estructura del pene y hay que retirar esta prótesis. Bueno, no he tenido tampoco esa posibilidad de hacerlo. Bien, mis queridos amigos, espero que esto haya sido un poco explicativo. Lamento no haber mostrado las diapositivas y la cirugía y tampoco haber traído a los pacientes que me pueden confirmar lo que estoy diciendo. Agradezco su gentil audiencia y estaremos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Disfunciones Sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones Sexuales.